Muy buenos días a las personas que están conectadas y también a quienes nos acompañan aquí de manera presencial en la sede de la Fundación Omar Dengo. Para la Asociación Bancaria Costarricense es un honor contar en su presencia, tanto en su casa, en su lugar de trabajo, como las personas que nos acompañan aquí en este foro. Este es el cuarto encuentro de Caminos a la Recuperación Económica, una iniciativa que la Asociación Bancaria ha desarrollado durante el 2021 con diferentes sectores. Y hoy tenemos el orgullo de contar con 4 candidatos a la presidencia de la República en un proceso electoral que se desarrolla en el marco del Bicentenario. Pero bueno, para darles una cordial bienvenida a todos ustedes, vamos con el mensaje de don Álvaro Saurío, quien es el presidente de la Asociación Bancaria Costarricense. Veamos el siguiente video. Muy buenos días a todos. La Asociación Bancaria Costarricense ha venido desarrollando una serie de actividades para dialogar sobre los caminos hacia la reactivación económica. Y en ese marco se organizó este encuentro con algunos candidatos a la presidencia de la República para enriquecer el intercambio de ideas que pongan a Costa Rica a caminar en la dirección del desarrollo y crecimiento económico. Agradecemos a los señores candidatos a la presidencia de la República que nos acompañan esta mañana, quienes fueron seleccionados con el criterio técnico basado en las preferencias del electorado, según las últimas encuestas de opinión. Sin lugar a dudas, este tipo de actividades fortalecen el proceso democrático del país y permite profundizar en temas de interés nacional. Hoy, nuestro interés es conocer qué está pensando cada uno de ustedes sobre qué y cómo hacer para seguir avanzando en la solución del déficit fiscal y la contención de la deuda pública, la atracción de la inversión extranjera y el fortalecimiento de la marca internacional Costa Rica en materia de sostenibilidad, el mejoramiento de la infraestructura mediante la figura de alianzas público-privadas y, no menos importante, cómo hacer para fortalecer la educación apostando en las carreras STEM y en la conectividad como herramientas para mejorar la educación y el empleo en Costa Rica. La Asociación Bancaria Costarricense está convencida de que debemos de hacer de Costa Rica un país aún más competitivo y que genere el bienestar para toda la población. Los temas que se tratarán hoy están orientados hacia la búsqueda de vías para avanzar en esa dirección. Estimados señores candidatos, les reitero nuestra gratitud y el interés de hacer de Costa Rica un mejor país. Y a quienes nos acompañan virtualmente esta mañana, les agradezco el interés de conectarse y formar parte de este ejercicio democrático. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a don Álvaro. Y ahora tenemos las palabras de don Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense, quien nos habla un poco sobre las razones técnicas de la participación de los candidatos. Veamos. La tarea del sistema financiero es prestar servicios a las personas y a las empresas. En el caso de Costa Rica, es uno de los 3 países de América Latina que le dan más acceso a las personas al sistema financiero. Y tenemos que estar orgullosos de ello, porque estamos a la par de Chile y Uruguay. Las carteras de crédito de los bancos en Costa Rica se destinan equitativamente a las personas y a las empresas. Un 48% del crédito se dedica a las empresas, un 30% al financiamiento de la vivienda de los hogares y un 22% al consumo de las personas. En la época de pandemia, los bancos han tenido que equilibrar 2 objetivos. Por un lado, proteger el ahorro de los picos y por otro lado, apoyar a los deudores en problemas causados por la pandemia. En el peor momento de la crisis se adecuaron más de 1 millón de operaciones crediticias por los saldos cercanos al 18% del Producto Interno Bruto. Los bancos no han sido ajenos a este problema originado por la pandemia. Sus utilidades disminuyeron en un 25% en el año 2020 con respecto a 2019. Pero mirando hacia el futuro, la tarea de los bancos es, en forma sólida, apoyar la recuperación de la producción y del empleo.
Gracias a don Ronulfo también por su aporte. Este encuentro, Caminos para la Recuperación Económica, se denomina Salidas a la Crisis Económica desde la óptica de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a debatir 4 grandes temas: educación, infraestructura, reactivación económica y finanzas públicas. Esperamos de ustedes, señores, solidez en sus respuestas en cada uno de estos temas. La dinámica prevista es la siguiente: se les hará a los candidatos y a la candidata la misma pregunta en cada uno de los 4 temas. Cada uno va a tener 3 minutos para su respuesta. Una vez que respondan la pregunta, después yo les haré otra pregunta a cada uno diferente. Entonces, 3 minutos para la pregunta general, 2 minutos para la pregunta que les haré yo. El orden acordado que se seguirá está definido por orden alfabéticos según su primer apellido. Vamos a presentarlos primero, y de verdad que es un honor contar con la presencia de ustedes 4 aquí. Fabricio Alvarado Muñoz, candidato a la presidencia por el partido Nueva República, periodista por la Universidad de Costa Rica. Entre sus posiciones más importantes en la función pública están haber sido diputado de la República del 2014 al 2018, donde presidió la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. En el 2017 fue candidato presidencial y en el 2019 fundó su propia agrupación política bajo el nombre Nueva República. Bienvenido, don Fabricio. Gracias. Don Rolando Araya Monge, candidato a la presidencia por el partido Costa Rica Justa. Ingeniero químico por la Universidad de Costa Rica, doctor en educación por la Universidad de La Salle. Entre sus posiciones más importantes en la función pública está haber sido diputado de la República de 1974 a 1978, ejecutivo de la Municipalidad de San José de 1978 a 1980 y ministro de Obras Públicas. Fue vicepresidente de la Internacional Socialista de 1995 a 2008. Fue candidato a la presidencia de la República en el 2002. Bienvenido. Don José María Figueres Olsen, candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, ingeniero industrial por la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, máster en Administración Pública en la Escuela de Gobierno y Administración John F. Kennedy en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entre sus posiciones más importantes en la función pública están ser director del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y director interventor de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA. Fue ministro de Comercio Exterior y ministro de Agricultura. Fue presidente de la República de 1994 a 1998. Fue director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Bienvenido, don José María. Gracias. Doña Linet Saborío Chaverri, candidata a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, egresada de la Maestría de Sociología Jurídica Penal por la Universidad de Barcelona, España, egresada de la Maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana por la Universidad de Cooperación Internacional. Entre sus posiciones más importantes en la función pública están haber sido directora del organismo de investigación judicial, primera vicepresidenta de la República del 2002 al 2006, ministra de la Presidencia, ministra de Planificación, ministra de Justicia. Bienvenida, doña Linet. Gracias. Vamos a empezar de una vez con uno de los temas que más nos preocupan a todos los ciudadanos y que me imagino que los tienen a ustedes también bastante preocupados, que es el tema de las finanzas públicas. El déficit fiscal cerró en el 2020 en un 8.1% del PIB. La deuda pública representa el 68% del PIB. Son cifras alarmantes que nos llevaron a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el primer semestre de este año, el gasto del gobierno central cumplió con la regla fiscal, es decir, por debajo del límite de crecimiento del gasto corriente que definió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La situación no fue igual en el resto del sector público. También hubo desempeño positivo respecto al acuerdo con el Fondo Monetario al registrarse superávit primario en el gobierno central, es decir, los ingresos menos los gastos sin intereses dieron resultado positivo. Hay disciplina parcial, pero frente a cifras muy preocupantes. Mi pregunta es, empezando con don Fabricio, ¿de qué forma proponen seguir reduciendo el déficit fiscal
y contener la deuda pública a por lo menos el 60% del PIB. Considere en su respuesta, don Fabricio, proyectos de ley pendientes de aprobación precisamente con los compromisos con el Fondo Monetario. Gracias. Inicio diciendo que Nueva República tiene un compromiso claro con recuperar a nuestro país, con reestructurar lo que haya que reestructurar y, por supuesto, reconstruir Costa Rica, pues nos lo van a entregar para mayo del 2022 bastante golpeado, bastante destruido. Precisamente en la línea de su pregunta, Patricia, y para todos los que nos están viendo, nosotros hemos planteado ya desde hace varios meses la necesidad de la reestructuración de la deuda interna del país que tiene, y les doy algunas cifras, vencimientos para el 2022 de 3.500 millones de dólares, para el 2023 de 4.000 millones de dólares y para el 2024 de 4.500 millones de dólares que vencen en esos años. Es necesaria la reestructuración ampliando los plazos y llevando esas deudas a unos 15 años más, y pues nuestro plan es que la del 2022, que son 3.500, por lo menos 2.000 renegociarlos o reestructurarlos, del 2023, que son 4.000, por lo menos otros 2.000, y del 2024, que son 4.500, por lo menos 2.500 millones de dólares. Eso, por supuesto, nos va a dar como país mayor fluidez, va a quitar la presión sin duda alguna, pero esa es una de las muchas acciones que nosotros hemos planteado para atacar el déficit fiscal, para pues que las finanzas del país estén en buenas condiciones. Otra tiene que ver precisamente con un proyecto de ley que está avanzando en la Asamblea Legislativa, un proyecto propuesto por el diputado Jonathan Prendas de Nueva República, y es el que tiene que ver con la venta de activos ociosos que nos van a generar 60.000 millones de colones, 60.000 millones de colones en los primeros 14 meses de gobierno, y 140.000 millones de colones a lo largo de los siguientes 4 años. También nosotros planteamos, para generar recursos, por supuesto, y para traer más recursos al país, lo cual ayudaría con el propósito, la titularización para la exploración y la explotación de recursos naturales en Costa Rica. Esto es necesario, esto es importante, es necesario que no se apruebe la iniciativa que en este momento impulsan el PAC y Liberación Nacional para prohibir la exploración y la explotación de recursos naturales, pues eso traerá mucha riqueza a nuestro país, primero la exploración y luego la explotación. Esto nos puede dejar, según los cálculos del equipo económico de Nueva República, aproximadamente un 20% de la deuda en el lapso de 4 años, en este caso de los 4 años del gobierno de Nueva República, según los cálculos que hemos hecho. Estamos decididos a apoyar esa titularización o a trabajar en esa titularización, a no apoyar el proyecto e incluso, si se llegara a aprobar en este periodo, a traérnoslo abajo en un gobierno de Nueva República. La instalación de escáneres, que también fue un proyecto de Nueva República, que es necesario y que nos va a permitir el ingreso de 468.000 millones de colones al año, gracias a instalar los escáneres en puertos, aeropuertos y aduanas. Es parte de lo que queremos hacer. Don Fabricio, ya que hizo mención a varios proyectos impulsados por ustedes y otros que no quisieran que estuvieran en la corriente legislativa, ¿qué piensa de esos proyectos de ley acordados con el Fondo Monetario? Estoy hablando de empleo público, sistema de renta global, eliminación de plazas vacantes, congelamiento de pensiones, reforma de aduanas, impuesto a casas de lujo, entre otros. Bueno, nosotros hemos sido muy enfáticos en Nueva República en el sentido de que no apoyaremos nuevos impuestos, no seremos parte de los partidos políticos que apoyarán nuevos impuestos. No lo hemos hecho en estos últimos años con los diputados de Nueva República en el periodo actual, y sí, definitivamente apoyaremos todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con cambiar deuda cara con deuda barata. Eso sí, porque eso va a traer definitivamente un desahogo a las finanzas del país. Empleo público lo estamos apoyando, creemos que es un paso en la dirección correcta. También creemos firmemente que debemos seguir apoyando todos los proyectos que tengan que ver con generar recursos, con traer recursos frescos a la economía del país, pero no, repito, aquellos que generen nuevos impuestos. Hemos presentado proyectos incluso, por ejemplo, para más bien bajar el impuesto al valor agregado, el IVA, del 13 al 9%. Eso creemos que va a dinamizar la economía, eso creemos que va a empujar a los costarricenses a consumir más. Incluso también hemos presentado
presentado un proyecto que tiene que ver con que los trabajadores independientes paguen lo mismo que los asalariados en la caja del Seguro Social. Eso va a impulsar la formalización y eso sin duda alguna va a dinamizar, no solo que entren más recursos por impuestos y cargas sociales a las arcas del Estado, sino que estoy seguro que eso va a dinamizar también el movimiento en el sector bancario, porque muchos de estos que hoy están en la informalidad pasarán a la formalidad, pues van a necesitar el acceso a créditos, por supuesto, en condiciones favorables, que es otro tema en el que hay que trabajar, y específicamente en el sistema de banca para el desarrollo. Hay todo un abanico de proyectos en la corriente legislativa, algunos de los cuales apoyaremos decididamente, siempre y cuando no generen más impuestos y más carga para el bolsillo de los costarricenses. Bien, muchísimas gracias, don Fabricio. Vamos con don Rolando Araya, que le hago de nuevo la pregunta. ¿De qué forma proponen seguir reduciendo el déficit fiscal y contener la deuda pública a por lo menos el 60% del PIB? Don Rolando. Muy bien, muchas gracias a la Asociación Bancaria Costarricense por ofrecernos esta oportunidad. Escucho ideas, los candidatos, las que se proponen, y en general hay muy buenas ideas, hay muy buenas propuestas. Si sacáramos una síntesis, creo que podríamos resolver el problema. El problema está en que el país, para resolver estas cosas, requiere un ambiente político más adecuado. Estamos ante una situación de conflicto, de confrontación, de enfrentamiento, de desconfianza entre políticos, empresarios, empleados públicos, que no dejan avanzar. El presidente que llegue deberá tener el liderazgo y la visión estratégica para unir en torno a una visión de futuro del país y dar así los primeros pasos. Bueno, en cuanto a acometer uno de los problemas más calientes que tenemos, que es el tema fiscal, yo creo que la prioridad debe ponerse en la reactivación económica del país. A mí me tocó estar en una crisis más seria que esta, que fue en la administración Monge. El PIB había caído 9 puntos en 1982 y el déficit fiscal era mucho más alto que este. Sin embargo, por diversas políticas se reactivó la economía nacional y ya en el 84 se creció al 8.7%, gracias a algo que yo comentaré luego. Y entonces, para mí, es el factor principal. El otro es que la mayor parte de la deuda es del Estado con el Estado. Y no me puede permitir que sigamos especulando con eso, de que los bancos del Estado, entidades del Estado, especulen con las tasas de interés de un gobierno central que está debilitado. Ahí podríamos, de acuerdo a los números que han hecho los expertos que me ayudan, bajar unos 2 puntos, ¿no?, del PIB correspondientes al déficit fiscal y acometer la deuda, porque pareciera que por ahí va el problema. Creo que va a haber ingresos extraordinarios, ya se están viendo con las leyes que se han pasado. Hay que entrarle a la evasión, al contrabando y al nivel de corrupción que hay en la administración pública, que encarece muchísimo los servicios y dificulta una reacción económica bien fuerte. Creo que también podríamos recurrir a los superávits de las instituciones, que los tienen colocados también a altas tasas de interés al gobierno de la República. Bueno, y hay otras propuestas. Me parece que el país no es un país pobre, tenemos grandes riquezas, lo que pasa es que está mal ordenada. El Estado tiene con qué respaldar un arreglo general de la deuda pública con recursos que están a su disposición y que podrían acometer este desafío de mucho mejor manera que como lo estamos haciendo. Don Rolando, ¿hacen falta más impuestos o existen los recursos y es más un tema de una reforma y una mejor administración del Estado? Miren, yo he manifestado en diversas ocasiones la opinión que tengo de que esta economía no aguanta más impuestos. No estoy de acuerdo en acometer por ese lado. Estamos llegando a un punto de una economía muy débil. Yo he hecho la comparación un poco en tono jocoso de decir, la economía nacional es una vaca flaca, hambrienta, famélica, que no necesita que le ordeñen más. Lo que necesita es pasto para alimentarse y poder recuperarse.
De manera que sí estoy convencido de que hay 1000 maneras de hacer un Estado más eficiente, de menos costo. Y eso nos lo va a facilitar la disrupción tecnológica que está viviendo el mundo en este momento. La inteligencia artificial, la tecnología blockchain, el teletrabajo, y hay una cantidad de cosas que no se están tomando en cuenta. La tecnología blockchain, por ejemplo, podría ayudar enormemente en parar la evasión fiscal, el contrabando y muchas de las cosas que están aquí afectando los ingresos y afectando el gasto público. Creo que el principal reto del Estado no es tanto hacer un conflicto con los trabajadores. Me parece que ese frente hay que tranquilizarlo, porque lo que me preocupa es la ineficiencia, la lentitud, el aletargamiento que provoca un Estado tan pesado en la economía nacional. Pero de ninguna manera veo en el camino de que esto se resuelva por la vía de poner más impuestos, sino que tenemos muchos recursos, como lo que he mencionado, para hacer un Estado ágil, eficiente, potente, que de verdad ayude al desarrollo del país y que se convierta otra vez, como fue en el siglo XX, en el motor del desarrollo y no en el freno, como está tendiendo a ser en este momento. Muchísimas gracias, don Rolando, y aprovechamos para darle la bienvenida a quienes estén conectando en este momento a este encuentro de candidatos a la presidencia de la República. La Asociación Bancaria Costarricense les da la más cordial bienvenida y espero que disfruten como nosotros los que estamos aquí presentes de este conversatorio. Y estamos en el capítulo de reactivación económica. Ahora es el turno de don José María Figueres del Partido Liberación Nacional. Le reitero la pregunta, don José María: ¿de qué forma proponen seguir reduciendo el déficit fiscal y contener la deuda pública a por lo menos el 60% del PIB? Muchas gracias, doña Patricia. Muchas gracias a la Asociación Bancaria Costarricense por organizar este intercambio de ideas, y muchas gracias a don Álvaro y a don Ronulfo por sus mensajes esta mañana. Siempre vamos a estar de acuerdo con la consolidación de los grandes balances macroeconómicos en nuestro país. Siempre Liberación Nacional ha contribuido a esa consolidación y así lo seguiremos haciendo. Hay dos elementos aquí importantes que deberíamos de conversar. Uno es el déficit fiscal, o sea, el faltante de ingresos que tiene el Estado para cubrir con todas sus obligaciones, y el otro es el de la deuda nacional, que entre deuda externa y deuda interna ha venido subiendo de una manera exponencial a lo largo de los últimos años. En el campo del déficit fiscal, el país no está para nuevos impuestos. La economía hoy es una economía debilitada. El país vive una emergencia no declarada en el campo económico y en todos los otros campos en que uno vuelva a ver, y no es por la vía de impuestos que vamos a arreglar el déficit. Pero siempre habrán formas de poder seguir reduciendo lo que es el gasto del gobierno central y de las instituciones descentralizadas. El mejor antídoto, lo que mejor muele deuda fiscal, lo que mejor muele déficit fiscal y deuda, es una economía que crezca. Costa Rica necesita una década de un crecimiento en promedio entre el 5 y el 6% anual para que no solamente podamos resolver estos problemas, sino que podamos atacar los problemas de pobreza extrema, los problemas de desempleo, los problemas de tanta carencia que están padeciendo las y los costarricenses en sus vidas diarias el día de hoy. Es importante, en ese sentido, conformar un clima de confianza en donde el sector público y el sector privado, que es el sector privado el que genera el empleo y el crecimiento económico, se abracen como socios en el desarrollo, vayan a crear un clima de confianza, que es la primer condición para la reactivación económica, y que de ahí en adelante podamos poner nuestra economía a crecer. Parte de esa confianza es cumplir a cabalidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido, en nuestras conversaciones con el Fondo, lo hemos dejado muy claro de que vamos a apoyar los programas y la legislación que nos permitan llegar a buen puerto con ese acuerdo.
Don José María, se ha discutido por décadas sobre el cierre de instituciones. ¿Usted impulsará la racionalización institucional? Recuerde que tenemos 322 instituciones entre municipalidades, órganos adscritos, instituciones semiautónomas, entre otras. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, quiero empezar por decirle que de todos los presidentes en las últimas décadas en este país, el único que se ha atrevido a cerrar instituciones de cuajo soy yo. Nadie más lo ha hecho. Todos lo dicen, pero ninguno lo ha hecho. Habiendo dicho eso, tampoco creo que el problema se resuelva llegando a gobierno a cerrar instituciones. No hay una necesidad de crear mayor desempleo en un momento en que el país tiene 500,000 personas sin trabajo. Pero sí hay una inherente necesidad de transformación en varias de esas instituciones, de evitar duplicidad en muchas otras que tienen programas que muchas veces son paralelos y por lo tanto no logran la efectividad. Por ejemplo, en el campo social, con una pobreza extrema como la que nunca antes habíamos tenido en este país, en la que están viviendo 500,000 personas y con el 33% de la población en pobreza, hace falta que revisemos las políticas que atacan el reto de la pobreza. Pero no es con 20 instituciones y más de 40 programas que lo vamos a lograr. No, yo creo en un programa que tenga, por ejemplo, un piso económico familiar, que consolide los ingresos de la familia, los ayude a salir de pobreza extrema rápidamente. Creo en la red de cuido y eso conlleva a la racionalización de proyectos en el campo social, como también hay otras instituciones. Hoy en día podemos racionalizar el gasto público. Muchísimas gracias, don José María. Y ahora vamos con la dama del foro, doña Linet Saborío. ¿De qué forma proponen ustedes seguir reduciendo el déficit fiscal y contener la deuda pública a por lo menos el 60% del PIB? Muchas gracias. Bueno, las gracias, por supuesto, a la Asociación Bancaria por la invitación. Don Ronulfo, sus palabras muy oportunas cuando nos recuerda que efectivamente desde todos los diferentes sectores tenemos que hacer esfuerzo para enfrentar la situación que el país tiene. Yo quiero arrancar señalando lo siguiente. Es importante considerar que cuando tenemos situaciones como estas que se provocan por múltiples causas, no podemos, por lo tanto, enfocarnos en una sola dirección. Tenemos que pensar, por supuesto, en contener el gasto público. Tenemos también que pensar en mejorar la recaudación. Tenemos que pensar en hacer un mejor gasto público, muy eficiente, muy efectivo, que sea medible, que sea evaluable y que tenga la posibilidad de impactar positivamente en el desarrollo de la población costarricense. Tenemos necesariamente que trabajar en ello porque resulta que tener unas finanzas públicas saludables es lo que más aleja a la población de caer en un empobrecimiento. Fui vicepresidenta de la última administración que ha tenido el Partido Unidad Social Cristiana. En esa administración, al salir, dejamos excelentes números en esas finanzas públicas. Por primera vez, el déficit no golpeaba a este país y la colocación de la deuda era la adecuada también. Se trabajó de manera responsable. Cuando se dejó la administración 2 años después, una crisis mundial azotó el país y sin embargo el espacio fiscal existente facilitó el buen manejo de las finanzas. Lastimosamente, en estos años estamos pasando de un gasto que en aquel momento significaba un 14.5, un 15% del PIB, a un momento en que unos años después se pasó a 20 y pico % y luego se dobló. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, poner a funcionar la institucionalidad
al servicio de todos los sectores. Trabajar de manera conjunta y no dejar de lado la experiencia de esos sectores, porque tenemos que poner a producir el país lo más rápidamente posible. Tenemos que hacer una revisión exhaustiva de cómo está esa deuda y dónde su colocación. Tenemos que tomar medidas muy fuertes porque tenemos un Ministerio de Hacienda que tiene que responder a cabalidad con este momento histórico que tenemos. La tecnología y la transparencia junto a la honestidad serán fundamentales. Doña Linet, como usted bien lo dice, las condiciones que usted tuvo cuando fue vicepresidenta de la República son muy diferentes a las condiciones actuales del país. ¿Usted cree que en este momento es posible esa recuperación económica o que 4 años de gobierno podrían ser suficientes para lograrlo? Bueno, 4 años de un mal gobierno es capaz de poner en crisis a un país. 4 años de una buena administración pone al país en un buen camino. Primero, tenemos que trabajar con absoluta transparencia. Todos los métodos utilizados deben ser puestos con claridad, seleccionados técnicamente, y las instituciones tienen que variar totalmente su modelo de gestión. Si nosotros en estos 4 años nos enfocamos a trabajar en las regiones del país, revisando ahí sus fortalezas como también sus debilidades, fortaleciendo todo aquello que implica rápidamente llevar desarrollo. Por ejemplo, turismo es dinamizador de la economía. Además, democratiza los recursos de una manera extraordinaria. Si nosotros pensamos en el sector construcción, ahí tenemos muchísimo también que trabajar. Yo creo que lo que necesitamos es, para comenzar, y voy a utilizar la palabra, gobernar. 4 años gobernando, con una buena hoja de ruta, con excelentes equipos, con rectorías y además teniendo la posibilidad de pedir cuentas y dar cuentas, y con la inclusión de los sectores que más producen en este país, nosotros tenemos la posibilidad, por supuesto que sí, de salir adelante. Porque además estaríamos poniendo una ruta muy clara que una siguiente administración no puede, por lo tanto, dejar de lado. Yo creo que acá el tema es gobernar, hacerlo bien y pensando en la población. Muchísimas gracias, doña Linet. De esta forma, concluimos el primer tema que estamos abordando, que es de finanzas públicas. Ahora sí nos vamos a ir al tema de reactivación económica. Durante la pandemia, la economía se puso a prueba. El sector de servicios, que impulsa la inversión extranjera, sacó buena nota. Con esta clara señal de relevancia para Costa Rica, sin duda, debemos seguir atrayendo inversión extranjera como una forma de reducir el grave problema del desempleo. Si además logramos atraer inversión extranjera sumada a nuestra ventaja competitiva de nuestra marca de reconocimiento como país limpio y comprometido con el ambiente, podríamos definir una nueva y fortalecida dinámica para Costa Rica. Esa inversión puede generar empleo directo y también mediante los encadenamientos con los emprendedores locales. Ahora sí viene la pregunta. En este caso vamos a empezar con don Rolando Araya, quien va a responder de primero. ¿Qué harán para mejorar las condiciones para la llegada y permanencia de esa inversión extranjera en servicios y que sea a la vez una inversión verde y sostenible? Don Rolando. Vuelvo a repetir que encuentro en el país, hablando con los distintos sectores sociales y políticos, de que hay una suerte de consenso en el largo plazo, pero hay un conflicto en el corto plazo. Hay un enfrentamiento, cada quien jala por su lado. Tenemos un triángulo de conflicto entre sindicatos, trabajadores públicos, empresarios, Estado, que hay que corregir para plantear una visión estratégica del país, en donde, por supuesto, todos estos puntos
hemos tenido éxito en atracción de inversión extranjera, pusimos a prueba en medio de esta crisis nuestro aparato económico y están creciendo las exportaciones de manera visible, sustancial, de 2 dígitos, arriba del 25%. Sin embargo, es necesario para conducir esta crisis que haya la recuperación del liderazgo del país, de la confianza. A mí me tocó ver, voy a repetir, en la administración Monge, que con ciertas acciones políticas del presidente Monge generó confianza, vino una gran migración de capitales hacia el país y empezó la economía a prosperar antes de que se tomara ninguna medida económica. Bueno, yo tengo un menú de propuestas. Por ejemplo, en esa ocasión la economía creció gracias a un masivo plan de construcción de obra pública. Tengo, cuando corresponda, lo voy a explicar, porque tengo un gran plan de construcción de obra pública como parte esencial. Lo otro es la titularización de grandes riquezas minerales que tiene el país. Según el Colegio de Geólogos, tenemos 40.000 millones de dólares en oro y según otros estudios hay solo en la zona de Cruzitas 80.000 millones de dólares y hay perspectivas por gas natural arriba de 300.000 millones de dólares. Ni siquiera hay que empezar a explotarlo, con solo que se sepa, podemos hacer una titularización para lograr inyectarle a la economía cantidades enormes de recursos en programas sociales. Igualmente, un proyecto sostenible, digamos, la siembra masiva de oleaginosas para producir biodiesel y bioqueroseno necesarios para mitigar y acometer el cambio climático. De igual manera, también para reactivar la economía, un masivo programa de pejibaye para producir harina de pejibaye que beneficiaría a toda la zona norte del país y las zonas costeras. Aprovechar al máximo, Costa Rica está preparada para eso, toda esta disrupción tecnológica para cambiar la época basado en el uso de la más alta tecnología. Y por último, creo que hay que hacer un plan, de nuevo, como el que se hizo en la administración Monge, de incentivos al turismo. O sea, es el que más nos está costando y yo creo que ahí hay un gran futuro para hacer algo por el país. Muchísimas gracias, don Rolando. Y precisamente habló usted un poco del tema de tecnología. Pero ¿qué debemos hacer para competir adecuadamente por la atracción de inversión extranjera directa en innovación y conocimiento? Que es un mercado que se está abriendo y donde Costa Rica está haciendo un trabajo muy importante. Sí. Miren, llama la atención el contraste de las críticas que se hacen a nuestro sistema educativo y que pese a eso, muchas empresas siguen prefiriendo Costa Rica para venir a invertir aquí en alta tecnología. Es necesario descifrar ese fenómeno. Pero si se trata ya de una estrategia para lograr que haya la confianza, que quien quiere invertir en este país vea que es un buen país, hay que tomar en cuenta que Costa Rica tiene un gran prestigio internacional que hay que utilizar, que Costa Rica tiene una tradición democrática, de valores muy adecuada. Eso está muy bien, pero sí es necesario, y esto lo plantearé en la parte que corresponde a educación, es necesario un gran cambio educativo para lograr ese propósito. Con el que estamos teniendo, se está poniendo énfasis en cosas que no tienen mucho valor, que no tienen mucha repercusión, que no tienen mucho efecto en la formación de un ser humano nuevo que necesitamos para acometer esto. Yo veo aquí grandes ventajas. La primera que me sale es que tenemos grandes posibilidades para poder lograr una economía sana en medio de un ambiente político adecuado, propicio, de paz, de armonía, de visión de futuro, de unidad nacional, porque en eso se fijan los inversionistas extranjeros, no solamente en ventajas puramente económicas, sino que el lugar a donde van a ir es un lugar donde hay seguridad jurídica, donde hay consensos, donde hay madurez política, y yo creo que Costa Rica tiene que acentuar eso porque es una de las ventajas más grandes que tenemos a la hora de poner nuestro nombre como marca, nuestro nombre como país en el mercado internacional. Costa Rica goza de un enorme prestigio en casi todo el mundo por las cosas que hemos construido. Yo creo que ahora estamos preparados para que ese prestigio, unido a nuestra aspiración de cambio tecnológico, encuentre un pueblo bien preparado para lograrlo. Muchísimas gracias, don Rolando. Sigo con don José María Figueres. Le reitero la pregunta: ¿qué harán para mejorar las condiciones para la llegada y permanencia de esa inversión extranjera en servicios y que sea a la vez una inversión verde y sostenible?
Muchas gracias. Yo pienso que conviene tener algunos objetivos de mediano plazo muy claros en el campo del crecimiento económico. Costa Rica debería de llegar al 2030 con un déficit fiscal que no fuera superior al 4%, con un porcentaje de deuda que no fuera superior al 40% del Producto Interno Bruto y con una economía que provea de oportunidades de empleo, condiciones de emprendimiento para todas y todos los costarricenses. Eso conlleva, en primer lugar, a un clima de confianza, en donde nos abracemos como socios en el desarrollo el sector privado y el sector público. Y conlleva también, entonces, a un programa de crecimiento económico del 5 o del 6% anual en forma sostenida a lo largo de esta década. Debajo de eso, por supuesto, que la atracción de inversión extranjera directa es un componente muy importante. Bueno, eso lo hicimos cuando estuvimos en gobierno con la traída de Intel, que hoy significa más de 200 empresas en el campo tecnológico, 400 empresas en el campo tecnológico, proveyendo más de 200,000 oportunidades de trabajo. En zonas francas la economía crece a un 15% anual. Lo primero que debemos hacer es garantizar la seguridad jurídica del régimen de zonas francas y no estar diciendo que le queremos cambiar las condiciones, porque eso crea inseguridad y el país necesita certeza y seguridad jurídica. Ahí, hoy en día, a la par de la atracción de inversión, hace falta también oportunidades para la empleabilidad de personas. Costa Rica tiene 500,000 personas sin empleo, pero tiene al mismo tiempo 40,000 oportunidades de trabajo en zonas francas que no se llenan por falta de personas con habilidades blandas, cursos de inglés o conocimiento de inglés y de computación básica. Y esas son algunas de las carencias que con buena política de gobierno se pueden subsanar rápidamente. Cursos cortos de inglés, acreditaciones de Microsoft, de Cisco, de Google, de Amazon, que permitan entonces llenar esas oportunidades de trabajo y seguir creciendo en esa parte de la economía. Pero eso no es todo. Muchas veces nos concentramos en zonas francas, inversión extranjera directa, que es realmente muy importante, pero está haciendo falta también una política de producción nacional para las empresas que producen en el país, que generan encadenamientos productivos, que le compran a las pymes, que exportan, por ejemplo, a Centroamérica, el segundo o tercer mercado más importante de este país. Y ese tema lo abordaré en los próximos 2 minutos, luego de contestarle su pregunta. Gracias, don José María. Precisamente en el imaginario internacional nos ubica como un país con adecuada gestión ambiental. Incluso en estos días nos ganamos un premio que fue noticia alrededor del mundo. Concretamente, ¿qué hará para fortalecer esa imagen positiva que se tiene de nosotros y dar pasos firmes en la descarbonización? Ese premio que nos acabamos de ganar obedece a la política que tomamos estando en gobierno hace 20 años, cuando innovamos con la creación del pago de los servicios ambientales. Hoy eso nos permite tener una cobertura boscosa del 60% y habernos ganado ese premio. En el campo ambiental, donde he trabajado toda mi vida, tanto a nivel nacional como internacional, es mucho lo que se puede hacer para seguir posicionando a Costa Rica. Un 2.0 en el término de pago de servicios ambientales, que ahora llevemos, por ejemplo, al océano, porque somos un país oceánico, es una de las muchas oportunidades que tenemos. Pero igual tenemos muchas oportunidades de convertir buenos programas ambientales en posibilidades de inversión económica, de creación de empleo, de trabajo, de emprendimientos, que es la principal responsabilidad. Todo lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas usadas, por ejemplo, donde apenas tratamos hoy en día el 17 o el 20%, es una extraordinaria oportunidad de avanzar en el campo del ambiente al mismo tiempo que avanzamos en el campo económico. Y con eso entonces paso a retomar lo que quería decir anteriormente. ¿Importante el régimen de zonas francas? Por supuesto. ¿Que vamos a traer empresas? Claro. ¿Que vamos a aprovechar todo lo que es el nearshoring
como una gran nueva tendencia global. Empresas que quieren producir cerca de sus mercados, claro que sí, pero igual me preocupan las empresas que están en el sector de la producción nacional, exportando a Centroamérica, creando encadenamientos productivos con pymes y con emprendedores en este país. Costa Rica necesita una clara política de producción nacional. Un país que no produce es un país que reparte pobreza, y eso es lo que estamos haciendo durante los últimos años. Muchísimas gracias, don José María. Le recordamos a la gente que está conectada por medio de redes sociales y continúen con nosotros porque tenemos diferentes temas. Después de reactivación económica vamos a seguir con infraestructura, con educación, que son temas que realmente nos preocupan a todos los costarricenses y que aquí tenemos a los candidatos, o por lo menos a 4 de ellos, para que nos contesten respecto a estas preocupaciones de los costarricenses. Voy ahora con doña Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana. Le reitero la pregunta: ¿qué harán para mejorar las condiciones para la llegada y permanencia de esa inversión extranjera en servicios y que sea a la vez una inversión verde y sostenible? Gracias. Creo que 2 escenarios debemos observar acá para comenzar. Tenemos efectivamente que traer inversión. Debemos además procurar que la que hay se mantenga, que no se vea golpeada por decisiones políticas o por indecisiones, acciones u omisiones que golpeen una economía que además se encuentra orillada en algunos de los sectores. Me parece que acá tenemos que pensar, por un lado, en esa atracción efectivamente de inversión, en hacer que Costa Rica sea ese país destino que resulte favorable. El nuestro es un país caro y por lo tanto tenemos que tomar medidas guiadas a que ese país caro tenga la posibilidad efectivamente de que los gastos de operación para los inversionistas, para las empresas, para esos pulseadores que todos los días están tratando de salir adelante, que tengan una solución. Para eso necesitamos efectivamente un gobierno amigo y políticas muy claras. Pero tenemos además también que pensar efectivamente en nuevas atracciones. Yo creo que acá tenemos que hacer apuestas muy claras. Una, debemos mandar claros mensajes efectivamente privilegiando energías limpias. Ese es un mensaje importante, lo cual no quiere decir que trabajar temas ambientales no puede hacerse si lo hacemos bien. En mi caso, hoy me acompañan mis compañeros de fórmula. Uno, un empresario, pulseador, trabajador, que ha hecho eso toda su vida. Y tengo también como segunda candidata a la vicepresidencia a una mujer profesional, experta en la materia, y que eso nos lleva a señalar, podemos hacer las cosas adecuadamente. Tenemos que doblegar la crisis, y para doblegar la crisis, esas mejoras que se dan en políticas claras de atracción, en hacer un sitio con seguridad jurídica, pero también con seguridad ciudadana. Si nosotros perdemos el norte de esa paz que atrae, como decía don Rolando, hay algo más que revisar, ¿qué es lo que ofrecemos? Nosotros ofrecemos muchas cosas como país efectivamente, en cuenta una idiosincrasia, en cuenta un país que debe ser más inclusivo y que esas políticas se ven reflejadas para que sigamos siendo, por lo tanto, un sitio donde la inversión llegue. Tenemos que hacer transformaciones y gobernar. Eso es lo que insisto, gobernar. Doña Linet, un punto muy importante es el recurso humano que tenemos, que precisamente impulsa que mucha gente venga a invertir a nuestro país. ¿Qué podemos hacer para mantener ese recurso humano, pero sobre todo para mejorarlo de cara a un futuro cada vez más competitivo? Primero, ocuparnos de la situación. Tenemos en este momento cerca de 500,000 niños y jóvenes que se encuentran excluidos del sistema educativo. Nosotros no podemos permitir que generaciones enteras se nos pierdan. Eso no podemos permitirlo.
Tenemos una desigualdad absoluta y hay que trabajar en ella. Y esa se ve reflejada tanto en el campo educativo como en las oportunidades también. Necesitamos además engancharnos para que esas oportunidades y esas empresas que quieren seguir invirtiendo o que necesitan inclusive nuevo talento humano, el Estado sea capaz de darlo. Esa es una obligación básica y fundamental de gobierno, dar una adecuada educación. Cuando hablamos en ocasiones de un reparto adecuado de riquezas, eso lo que está llamándonos es a señalar lo que nosotros recaudamos, lo que nosotros llevamos en políticas sociales, en programas sociales, eso debe verse reflejado en la posibilidad de que los jóvenes tengan oportunidades de salir adelante. Tenemos en este momento no solamente que hacer frente a esto, sino dar verdaderas oportunidades. Y para ello tenemos que irnos a las regiones, tenemos que tomar 83, y así lo he señalado yo, 83 grandes compromisos tengo como 83 cantones tiene este país. Las familias costarricenses a veces hacen esfuerzos para educar a sus hijos y al final lo hacen en carreras que posteriormente no tienen posibilidad de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Estamos desvinculados de las necesidades que se tienen, inclusive en temas de trabajo. Muchísimas gracias, doña Linet. Vamos a terminar este bloque con don Fabricio Alvarado del Partido Nueva República. Don Fabricio, le reitero, ¿qué harán para mejorar las condiciones para la llegada y permanencia de esa inversión extranjera en servicios y que sea a la vez una inversión verde y sostenible? El ecosistema de negocios en Costa Rica, lo que incluye, por supuesto, la atracción de inversión extranjera, ha caminado durante años y durante décadas en lo que nosotros en Nueva República llamamos un círculo vicioso, donde hay corrupción, donde hay incertidumbre sobre qué va a hacer el gobierno, si en la Asamblea Legislativa también hay incertidumbre, si nos van a meter nuevos impuestos, si van a venir propuestas de cambiar las condiciones de las zonas francas, y eso genera desconfianza, eso genera un clima no favorable para hacer negocios, lo cual se percibe en el extranjero, y muchas empresas que podrían estar acá no lo están precisamente por esas y otras condiciones que las frenan. Nosotros queremos cambiar ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso, en un círculo donde no haya corrupción, donde se generen las condiciones y donde Costa Rica sea un país seguro, un país inteligente, un país apto para invertir. Nueva República tiene un plan llamado 1414 para el gobierno 2022-2026 y la idea de este plan es que en los primeros 14 meses implementemos 14 medidas que nos permitirán, entre otras cosas, disminuir el desempleo y llevarlo hasta un 6% y ojalá menos al final de nuestro gobierno. Eso incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones que tienen que ver con precios de electricidad, que hay que disminuirlos, que hay que trabajar para que las instituciones se acojan, por ejemplo, a las normas NIF, que son ya conocidas normas internacionales de información financiera. Y eso pues nos va a permitir trabajar en el área de los precios de la electricidad, los precios de los combustibles, que ya hemos dicho también que se pueden disminuir comprando en el mercado de futuro y no en el mercado spot, como se está haciendo en la actualidad. Mejorar condiciones de infraestructura, hemos presentado diversos planes, uno de ellos el Canal Verde Interoceánico, que lo declararemos de interés público el primer día de nuestro gobierno, que generará muchísima inversión en nuestro país y que al declararlo de interés público aceleramos los procesos, uno de ellos los estudios de prefactibilidad que determinarán por dónde deben pasar esos 315 kilómetros de 10 carriles de carretera, de vía férrea, que por supuesto esos estudios determinarán que sea un proyecto que pues sea amigable con el medio ambiente y no genere daños mayores. Esas diferentes acciones, Transgam, por ejemplo, que es un proyecto que nos impulsa a la utilización de transporte público con energías limpias,
transporte público con vehículos eléctricos, son parte de las muchas acciones que tenemos que generar para que haya inversión extranjera. Y sin duda alguna, para terminar, entre otras más, la conectividad, que es vital para poder llevar, por ejemplo, zonas francas, empresas internacionales a las zonas fuera del gran área metropolitana, donde en este momento hace tanta falta el empleo y donde también se deben generar las condiciones de educación, que podría hablar de eso más adelante, para que el talento humano esté preparado para estas empresas que quieren venir al país. Muchísimas gracias, don Fabricio. Y una pregunta para terminar este bloque: ¿qué hacemos con tanto trámite? O sea, definitivamente eso es un dolor de cabeza, tanto para la inversión extranjera, una ventanilla única que sigue siendo una posibilidad, y además de eso, para el mismo emprendedor nacional, que yo creo que muchos mueren en el intento, precisamente porque los trámites entraban esa posibilidad. Así es que hay dos vertientes aquí: inversión extranjera y los mismos emprendedores nacionales que necesitan que haya realmente una medida en eso, porque todos los gobiernos proponen, pero la acción no se ve. Mira cómo le agradezco que me haya hecho esa pregunta, porque en la anterior no me alcanzó para incluir el tema de la tramitología. Precisamente la ventanilla única, la aplicación real de la ventanilla única digital. Ya no podemos seguir utilizando papel, ya no podemos seguir siendo un gobierno análogo, tenemos que ser un gobierno digital, y la ventanilla única digital va a permitir acelerar esos procesos que son engorrosos, que tienen paralizado a este país, porque, por ejemplo, ya que usted mencionó el tema de los emprendedores, muchos incluso desisten a medio camino de la cantidad de vueltas que les toca hacer, que los mandan de un lado para otro y que los mandan de nuevo a donde ya fueron y ya llevaron un papel y tienen que llevarlo otra vez, porque resulta que el papel que llevaron tenía una vigencia de 3 meses y ya pasaron 3 meses desde la primera vez que fue. Eso lo entienden muy bien los pequeños y medianos empresarios, que representan un 85-90% del parque empresarial de este país. La ventanilla única tiene que aplicarse, en definitiva, desde el inicio del gobierno, en esos primeros 14 meses, para que generemos las condiciones para que aquellos emprendedores presenten sus documentos vía digital e inmediatamente al día siguiente puedan abrir su negocio, y el gobierno tendrá la obligación en esos 3 meses siguientes, 90 días, de revisar la documentación y no llegar con los sellos a amenazar con cerrarle el negocio, no, llegar a decirle: si es que le hace falta algo, te hace falta esto, pongámonos de acuerdo, seamos un gobierno, y eso es lo que queremos. Queremos ser un gobierno amigo, un gobierno facilitador, un gobierno socio. Y a esto hay que agregarle, sin duda alguna, la implementación ya a nivel general de Hacienda Digital. Esa es la herramienta para un gobierno digital, la herramienta para que todos los procesos se aceleren en nuestro país, que Hacienda Digital empiece a aplicarse como tiene que ser, porque además eso nos va a permitir atacar parte del gran porcentaje de evasión que nos está afectando, que supera el 8% del Producto Interno Bruto. Hay que digitalizar al país, tenemos que ser un gobierno digital, eso acelerará los procesos y eso, por supuesto, atraerá más inversión, porque ese es otro de los puntos flacos de nuestro país, la tramitología. Muchísimas gracias, don Fabricio. Bueno, aquí vamos viajando por una serie de temas que son importantes para todos los costarricenses. Tuvimos en el primer bloque finanzas públicas, acabamos de terminar reactivación económica, y ahora vamos a empezar con un tema que realmente se las trae, que nos preocupa a todos los costarricenses, y es la infraestructura. Desde hace más de 10 años no se ha presentado una licitación para obras de infraestructura mediante alianza público-privada. Somos un país exitoso en la atracción de inversión extranjera y en la promoción de la imagen del país. Sin embargo, nuestro sistema de promoción de infraestructura no seduce a los inversionistas. Tenemos mala calificación en infraestructura pública según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿cómo mejorar la infraestructura mediante las alianzas público-privadas? Empezamos con don José María Figueres. Muchísimas gracias por haber mencionado el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, porque hace 20 años, cuando salimos de gobierno, éramos el lugar número 34 en el mundo, el segundo en América Latina después de Chile, y a lo largo de estos 20 años hemos perdido más de 20 escaños en ese mismo índice de competitividad. Una buena parte de eso por la falta de infraestructura que tenemos en nuestro país. Quiero dividir el campo de infraestructura primero en el mantenimiento de lo que tenemos y luego en las nuevas obras. En cuanto a mantenimiento, me preocupa muchísimo
que el presupuesto que se está aprobando en estos días en el Congreso no está dejando ningún recurso para mantener las obras de infraestructura, sobre todo de la red vial nacional, a partir del año entrante. Y si tomamos en cuenta que el mantenimiento se paró desde el año pasado, ahí estamos en el riesgo de perder inversiones muy importantes que el país ha hecho a lo largo de los años. Por ejemplo, el trayecto de 4 pistas que tenemos, o de la autopista de 4 carriles que tenemos entre Cañas y Liberia, una inversión de $500 millones que no se está manteniendo. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo importante y será con un presupuesto extraordinario. Habrá que ver lo que lleva o toca hacer con respecto a la regla fiscal, pero necesitaremos los recursos para poder abordar el tema del mantenimiento de la vía, de las vías en nuestro país. Tenemos una igual coyuntura en cuanto a la situación de puertos y aeropuertos. En el aeropuerto Daniel Oduber, por donde está entrando una gran cantidad de turismo, la pista, le hace falta una inversión de $100 millones que no está metida en el contrato de concesión. Y aquí en el Juan Santamaría tenemos iguales inversiones que son necesarias, que tampoco se contemplan en el poco o que no se pueden repagar por parte del concesionario en el corto plazo que queda de aquí al 26, cuando vence esa concesión. En fin, Caldera está en igual problema, con una utilización del 90%, que es por encima de lo que los puertos deben tener, que es un 70% como máximo, lo cual lleva a obras de emergencia en ese campo. Una emergencia no declarada vivimos también en el campo de la infraestructura nacional. ¿Cómo se aborda? No es con recursos fiscales, porque no da para eso la situación fiscal. Se aborda con alianzas público-privadas, se aborda con el Consejo Nacional de Concesiones, que debe ser fortalecido y además renovado, y se aborda abriendo la oportunidad a los fondos de pensiones costarricenses que nadan en liquidez para que puedan invertir en este campo, y sobre eso haré unos comentarios a la respuesta de su pregunta. Y en los siguientes 2 minutos, precisamente, le voy a preguntar de dónde sacamos el dinero para hacer eso posible, sobre todo porque los gobiernos, y siempre una bandera de las propuestas de gobierno es entrarle a la infraestructura, y aquí seguimos rezagados esperando que eso suceda. ¿De dónde vamos a sacar los recursos para lograrlo? Y sobre todo porque cuando se empieza una obra de infraestructura vial se le pone un precio y cuando ya se va a ejecutar tiene otro. Sí. Entonces, esos son vacíos importantísimos que hay que tratar de entrarle, don José María. ¿De dónde sacamos esa plata? ¿Cómo lo hacemos posible? Usted tiene toda la razón. Nuestro historial en el campo de la infraestructura no ha sido el más feliz. Sin embargo, tomando en cuenta la situación fiscal, de que no tenemos recursos en Hacienda Pública para obras de infraestructura, aquí las alianzas público-privadas es lo que están a la orden del día. El Consejo Nacional de Concesiones debe jugar un papel importante en promover que sea el sector privado, nacional e internacional, el que venga a involucrarse de lleno en las concesiones que puede dar el Estado para subsanar el estado de la infraestructura o lo que nos hace falta. Yo pienso que en los fondos de pensiones de las y los costarricenses tenemos liquidez abundante para tener una infraestructura de primera, pero ahí por supuesto uno de los retos está en cómo es que nos culturalizamos a tener en cuenta que los fondos de pensiones inviertan en obras de infraestructura nacional. Un remedio para eso sería el reciclaje de algunas obras de infraestructura. Si a usted, a ese mismo trayecto que ya mencioné como ejemplo, de Cañas a Liberia, lo titulariza y lo ofrece a los fondos de pensiones, ahí el Estado podría recuperar 400, 500 millones de dólares. Los fondos de pensiones tendrían una inversión de largo plazo que protege pensiones de las y los costarricenses, y podríamos iniciar una nueva época en el país de invertir en infraestructura de una manera sostenible, contando con los fondos de pensiones que tenemos en el país, que serían una gran fuente de recursos. Bueno, igual tenemos que hacer con respecto a lo que he mencionado
en aeropuertos y sobre todo en Caldera. Costa Rica debe volver a ver al Asia, particularmente China, de una manera mucho más integral de lo que lo hemos hecho hasta el momento, y Caldera juega en ese sentido un papel muy importante. Muchísimas gracias, don José María. Doña Linet, ¿cómo mejorar la infraestructura mediante las alianzas público-privadas? Gracias. ¿Cómo mejorar, para comenzar, las instituciones y las entidades que tienen relación con esa infraestructura? Si nosotros consideramos dentro de la infraestructura la educativa, que es fundamental y que en este momento hay prácticamente 1000 órdenes sanitarias en temas relacionados con centros educativos, tenemos que observar inmediatamente hacia la dirección de infraestructura educativa. Pero resulta que desde ahí lo que tuvimos lamentablemente hace unas semanas fue el hecho de que se devolvieron miles de millones de colones sin hacer inversión porque no hubo capacidad de gasto. Y eso se llama falta de priorización. Me parece que acá, cuando hablamos de infraestructura, un tema fundamental es priorizar adecuadamente. ¿Qué es lo que el gobierno tiene como prioridades? ¿Qué es lo que tenemos en línea de urgentes? Cuando hablamos de infraestructura en un país como el nuestro, que tiene efectivamente limitaciones económicas, pero que tenemos que hacer rendir esos colones y esa inversión, entonces podemos pensar en la necesidad que tiene, por ejemplo, el sector agrícola para sacar sus productos, y ahí necesitamos también infraestructura. Tenemos que pensar, por supuesto, en lo que necesitan provincias como Punta Arenas, como Limón, que necesitan muelles, que necesitan posibilidades de que lleguen, por ejemplo, a estos lugares los turistas por los medios correspondientes y que dejen ahí los 80, 100 dólares diarios que deja cada turista que llega en un crucero, por ejemplo. O sea, necesitamos infraestructura. Pero entonces resulta que nos vamos hacia el CONAVI. ¿Y qué es lo que nos encontramos entonces en el CONAVI? Una situación nada resuelta, donde hace muchísimos años tenemos además la posibilidad de que se contrate una obra y está bien los imprevistos, pero no es posible que hablemos de imprevistos constantes de casi 50% para ampliar la obra. Entonces yo siento que el tema de infraestructura efectivamente pasa porque logremos hacer de los modelos de concesión algo viable, algo efectivo, pero que a la vez al inversionista le demos esa seguridad jurídica y le demos la posibilidad también de llegar a esa obra de infraestructura. Por lo tanto, creo que para hacerlo junto a alianzas también público-privadas, nuevamente sus modelos debemos acercarlos y hacerlos amigables. Muchísimas gracias, doña Linet, y precisamente le iba a preguntar con lo que terminó, que es precisamente esas alianzas público-privadas, cómo realmente hacerlo una realidad en un marco como el que usted acaba de presentar hace solamente unos segundos. Bueno, yo siento que acá el tema, primero, priorizar. Segundo, buscar desde la diplomacia misma, porque yo creo que Costa Rica, si lo queremos poner a producir, tenemos que hacerlo con acciones concretas en todos los diferentes niveles. Y esa diplomacia también debe hacer lo propio en el exterior. ¿Junto a qué? Por supuesto a Procomer, a CINDE, son excelentes, pero excelentes trayendo inversiones al país. Es más, yo sueño con un CINDE que yo llamaría CINDE 2.0 para abrir espacio a los agricultores también. Pero bueno, lo cierto es que trabajar las alianzas público-privadas tiene que ser un elemento que nos mueva, que nos lleve a concretar efectivamente los cambios que se requieren para hacerlo posible. Porque nosotros como Estado, en la próxima administración, uno de los grandes compromisos que asumimos y que vamos a tener es precisamente sanear esas finanzas. Pero no podemos parar
la producción del país. No podemos parar con su desarrollo. Y una gran medida alternativa son las alianzas público-privadas y son las concesiones. Hagamos lo que corresponde, apegado a derecho. Veamos si lo que hace falta son modificaciones y las hacemos, priorizando, llegando a acuerdos políticos con el suficiente músculo y con la suficiente seriedad y transparencia para que la alianza público-privada no se constituya en una posibilidad de papel y en algo que cada 4 años se menciona en las campañas políticas, pero no se constituye en una solución y en un proyecto realmente viable para las administraciones cuando están en su ejecución. Muchísimas gracias, doña Linet. Le recordamos a las personas que están conectadas que estamos en este momento en el bloque de infraestructura. Pronto vamos a entrar en educación, que es un tema que también nos preocupa muchísimo y al que podemos escuchar esos planes que tienen estos candidatos a la presidencia para tener más claro, y esto es un esfuerzo que hace la Asociación Bancaria Costarricense precisamente para que usted tenga los elementos suficientes para decidir en las próximas elecciones. Vamos ahora con don Fabricio Alvarado y le hago de nuevo la pregunta: ¿cómo mejorar la infraestructura mediante las alianzas público-privadas? Uno de los pilares de Nueva República en los planteamientos que hemos hecho para reactivar la economía, para reconstruir Costa Rica a partir de mayo del 2022, es precisamente el de la infraestructura. Hemos estado en nuestras redes sociales y en medios de comunicación hablando de diversos proyectos. Ya mencioné hoy el del Canal Verde Interoceánico, que va a pues resultar un proyecto beneficioso para 9 cantones del país que están al menos 4 de ellos en los últimos 10 lugares de desarrollo humano, social y económico. Proyectos como Transgam, que les hablé también, que va a atacar la movilidad, el problema que tenemos de movilidad, lo que tiene que ver con aeropuertos, el aeropuerto de Limón, que es un aeropuerto internacional que no funciona como tal, los aeropuertos que están ligados y van a estar directamente relacionados con el Canal Verde Interoceánico, la ampliación del aeropuerto de Liberia, la ampliación del puerto de Caldera también, que es necesaria y que tiene que definirse si se va a hacer mediante la ampliación del contrato con los que ya están o mediante una licitación internacional. Este tipo de proyectos que van a traer beneficio tienen que hacerse a través de alianzas público-privadas. Es una de las herramientas que nosotros hemos planteado como fundamental para hacer crecer este país en las diferentes áreas de reactivación económica. Alianzas público-privadas, pero para que eso funcione tiene que generarse el clima de confianza en la misma línea de lo que les decía de la atracción de inversión extranjera. Bueno, tienen que generarse las condiciones, las empresas tienen que tener seguridad de que el gobierno está siendo transparente, de que los procesos, además de que no van a ser larguísimos, van a ser transparentes y no va a haber corrupción. Nuestro país, precisamente, y creo que todos tenemos claro que en este año, pues uno de los casos de corrupción que más ha golpeado incluso el ánimo de los costarricenses es un caso relacionado con infraestructura, y precisamente un gobierno que cambie esa línea de trabajo, un gobierno que genere confianza, un gobierno que sea amigo de todo el sector privado y no solamente de algunas empresas, es el que va a generar esa confianza. Les pongo el ejemplo de lo que es el mantenimiento. El gobierno de Luis Guillermo Solís contrata a 2 empresas y todas las demás quedan excluidas para labores de mantenimiento, y precisamente en el mantenimiento es uno de los puntos donde en infraestructura estamos peor. Las calles cada vez están peor, los puentes están en malas condiciones. Un estudio del TEC de julio de este año que pues revisa 1.670 puentes, determina que solo 51 de esos puentes están en buenas condiciones. Más de 600 están en condiciones pésimas que incluyen o que necesitan o que urgen de una intervención inmediata, y 1.000 están ahí más o menos que también en cualquier momento van a estar colapsando. Ese tipo de cosas solo se puede trabajar si unimos a todo el sector privado con el gobierno, nos ponemos de acuerdo y generamos las condiciones para esas alianzas público-privadas que tienen que ser siempre, eso sí, de transparencia. Don Fabricio, ¿de qué forma impulsar el modelo de optimización de activos que considera la ley de concesiones, precisamente fortaleciendo esas alianzas público-privadas que no solamente, como usted lo mencionaba, es en el tema de desarrollar obra, sino también en ese mantenimiento que es tan importante? En la misma línea que mencionaba, tenemos que generar las condiciones para
utilizar lo que tenemos, los recursos que tenemos y aprovecharlos todos, aprovechar lo que tiene el Estado, la maquinaria que tiene el Estado, las posibilidades que tiene el MOP, que en todo caso no son muchas para atacar un problema que se nos ha hecho enorme, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea, y voy a aprovechar para ampliar un poco la respuesta anterior, lo más importante es que se generen las condiciones. Y aquí creo que tengo que regresar sí o sí al tema de la digitalización de los procesos, una tramitología que sea además de expedita, además de rápida, que permita la transparencia, y eso solo a través de la digitalización, porque digitalizando todo queda una huella de todo, ya no quedaremos bajo el criterio de una persona, bajo el criterio subjetivo de un funcionario, sino que todos los procesos digitalizados podrán llevarnos a mejores resultados, a obras que empiecen a trabajarse más rápido, cuyos estudios de prefactibilidad sean más acelerados y que al final le permitan al gobierno determinar cuál es la mejor opción de calidad, porque hay algo en lo que hemos fallado históricamente y es en la calidad de la infraestructura que se ha creado, que sea la mejor condición en cuanto a precio también, para no seguir despilfarrando y gastando como se ha hecho últimamente. Y debo agregar también que otra de las herramientas que nosotros hemos planteado para el desarrollo de infraestructura son los fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo para infraestructura, para turismo, algo que hemos conversado con la Bolsa Nacional de Valores, que se ha visto como una opción viable y que algunas empresas ya están incluso considerando pues inscribir estos fondos de capital de riesgo para empezar también a generar nuevas inversiones en materia de infraestructura, en varios de los proyectos que he mencionado y en otros más, porque eso sí tenemos que generar. Y el gobierno tiene que ser un gobierno activo que no detenga las obras de infraestructura y que además mantenga las carreteras en buen estado. Muchísimas gracias, don Fabricio. Vamos a terminar este bloque de infraestructura con don Rolando Araya del Partido Costa Rica Justa. Don Rolando, ¿cómo mejorar entonces la infraestructura mediante esas alianzas público-privadas? Con mucho gusto. Empiezo por decirles que yo me siento sumamente orgulloso de lo que logré hacer cuando fui ministro de Obras Públicas. Fue una verdadera hazaña. Yo me encontré la maquinaria del MOP en tucas, o sea, porque no tenía ni llanta, el país quebrado totalmente. Y logramos levantar eso, y no solo hacer una gran cantidad de obras, sino que esa obra fue el factor fundamental para reactivar la economía en aquel momento. Yo me siento muy contento conmigo mismo de lo que logré. Y entonces he puesto atención a lo que podemos hacer ahora, porque está como punto estratégico en mi visión de futuro lo que hagamos en construcción de obra pública para reactivar la economía nacional. Y estoy pensando en varios proyectos. Uno de ellos, reactivar el aeropuerto de Orotina cuanto antes. Eso es una decisión estratégica. Y plantearse también por concesión, que es alianza público-privada, un aeropuerto en San Carlos, otro en Limón y otro en la zona sur. He visto cómo un país que podemos decir que no tiene tanto atractivo como Costa Rica, como República Dominicana, tiene 3 veces más turismo, pero tiene 9 aeropuertos internacionales. Eso facilita el turismo. El otro proyecto es el Canal Seco. Ese proyecto lo concebimos don Jorge Manuel Dengo, Alberto Fait y yo en esa administración Monge. Y ha venido dando tumbos y nadie le presta atención, y es estratégico. Es más barato transportar un contenedor de Parismina a Coajiniquil y más rápido que el Canal de Panamá. Estamos perdiendo el tiempo en eso. Estoy pensando también en el ferrocarril urbano, que hay que promover eso, no sé si con el actual proyecto u otro. Estoy pensando en revivir un proyecto que era el ferrocarril Guatemala-San José, que ahora sería un ferrocarril mesoamericano de México hasta Panamá, como un gran proyecto para fomentar el comercio. Estoy pensando en la reactivación, que es acelerar la carretera de San Ramón, acelerar las negociaciones para ampliar la carretera 27, en acabar la carretera de San Carlos, en ampliar el puerto de Caldera, en habilitar el ferrocarril del Pacífico de Caldera a Coyol para ahorrar transporte innecesario por llanta. Y estoy pensando, aunque esto no es exactamente infraestructura, en que el país
tiene una gran posibilidad porque tiene los recursos, aquí hay plata, el problema de este país no es falta de plata, es falta de ideas, falta de mando, falta de orientación, para hacer un masivo programa de vivienda, masivo, que no solo resuelve problemas sociales, sino también reactiva la economía. Para eso hay que acabar tramitología y hay que, en todo esto, nuevos métodos para combatir la corrupción que nos afecta en estas contrataciones. Don Rolando, muchísimas gracias. ¿Y cómo hacemos con el mantenimiento de lo que ya tenemos? Y que por falta precisamente de ese mantenimiento, muchas obras se deterioran con el tiempo y hay que volver a entrarles como si fueran nuevas. Mire, yo me sentí francamente como humillado cuando era el estado de las carreteras a principios de este siglo, concretamente en el gobierno 2002-2006, que no se reparó aquí ni un centímetro cuadrado de carretera ni nada. Y me tocó ver, así como forma humillante, que el periódico La Nación en algún momento tituló en primera plana, de lado a lado, arrancó el bacheo en Liberia. Oiga, o sea, como gran cosa. Hoy día yo tengo que decir que estamos en una mucho mejor posición en materia de mantenimiento. Casi todas las carreteras se están haciendo con mezcla asfáltica, con finisher, y eso da una durabilidad más amplia. Ciertamente hay que contemplarlo, porque yo recuerdo que los organismos internacionales me decían a mí en aquel entonces que si no dábamos adecuado mantenimiento, iba a llegar el momento en que la plata solo iba a alcanzar para mantener las carreteras sin poder hacer carreteras nuevas. Eso es una cosa de técnica, es una cosa de previsión. Me parece que debe descentralizarse esto. Este centralismo, especialmente que fue el mantenimiento entregado a 2 empresas que en este momento están en dificultades por los escándalos que se han aparecido, deben participar las municipalidades y debemos hacer un esfuerzo que aproveche los recursos que tiene el país. En materia de financiamiento, pues bueno, ya aquí se ha mencionado, el país y el Estado costarricense tiene enormes recursos para poner a responder y hacer titularizaciones y poder financiar todo esto, que además toda esa inversión, todo ese gasto repercute inmediatamente en el empleo, en la reactivación económica, activa la economía nacional y viene a posicionarnos muchísimo mejor en los retos que tenemos en este momento, tanto en el plano económico como principalmente en el plano social. Muchísimas gracias, don Rolando, y así terminamos este bloque que tiene que ver con el tema de infraestructura. Ya ustedes escucharon las propuestas de los candidatos o de estos 4 candidatos a la presidencia de la República, propuestas puntuales, claras, tanto en infraestructura como tema de mantenimiento, así es que ustedes se pueden ir dando ya una idea de cuáles son sus propuestas en caso de llegar a la presidencia de la República. Vamos con un tema importantísimo para todos: la educación. El mayor problema nacional, según los costarricenses, es la falta de empleo. Tenemos una tasa de desempleo del 17.7%, el triple de la media de los países que conforman la OCDE. Ese desempleo afecta más a las mujeres y a las personas jóvenes. Por otra parte, como vimos hace poco, tenemos ventajas para atraer inversión extranjera en servicios. Costa Rica tiene múltiples diagnósticos sobre las oportunidades para mujeres y jóvenes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mejor conocidas como STEM. También tenemos múltiples diagnósticos de cómo la conectividad puede mejorar las condiciones para la atracción de nómadas digitales y de los vacíos que tenemos para mejorar la calidad de la educación haciendo uso de esa tecnología. ¿Cuáles acciones y qué iniciativas se impulsarán en materia de educación para fomentar el empleo joven y femenino de mujeres en las áreas STEM, donde tenemos grandes oportunidades? Empiezo este bloque precisamente con una mujer, doña Linet Saborío. ¿Cómo hacemos para salir adelante de esta brecha que tenemos en cuanto al tema de la educación? Uno de los mayores retos que tenemos y que ubicados en este bicentenario, yo diría, es un reto absolutamente histórico. En lo personal, decir, me niego absolutamente a sentir de que podemos tener en este momento generaciones perdidas, como lo dije hace un rato. Eso es algo que yo me niego a sentir como algo posible para nuestro país.
En el tema de la educación, nosotros tenemos varios elementos importantes. Uno, es efectivamente el elemento que potencia el desarrollo humano. Eso es lo primero. Segundo, la posibilidad de llevar inclusión, de trabajar en un tema de desigualdades que ahora, hace un momento usted señalaba la OCDE, y yo diría, somos el país más desigual de la OCDE. Esa es una posición que nos debe llamar efectivamente a reactivar aquel compromiso histórico que en el tema de educación hemos tenido. ¿Cómo lograrlo? Efectivamente tenemos que trabajar fuerte en educación dual, tenemos que aprovechar y sumar aún más los colegios profesionales que nos llevan a que las personas salgan del colegio teniendo ya una certificación, un oficio, una posibilidad de trabajo. Pero tenemos además que conectarnos a cada una de las diferentes regiones del país, porque cada una de estas tiene, nuevamente lo reitero, diferentes posibilidades de desarrollo. Si nosotros hablamos de opciones que guíen hacia el turismo, por ejemplo, lógicamente cada uno de estos componentes, y lo podemos hacer con el Instituto Nacional de Aprendizaje, que nos da la posibilidad ahora no solamente de tercerizar a raíz de las modificaciones que se dieron a la ley, sino que además podemos entrar en bilingüismo, que es un elemento fundamental para no perder las oportunidades. Eso lo podemos unir con alianzas efectivamente público-privadas. Por eso es que tenemos que trabajar en un modelo que no se pierda para nada esa alternativa. Tenemos que pensar efectivamente en que no es igual la solución que vamos a buscar para los jóvenes o mujeres de la zona sur como las que viven en el Valle Central. Para cada una de estas personas tenemos que pensar en una transformación educativa, pero que se adapte a esas formas que cada uno tiene según su región. Gracias, doña Linet. Usted es madre de familia, yo también lo soy, y una de las preocupaciones que hoy más que nunca tenemos los padres de familia es esta generación pandémica, ¿verdad? Donde hay una brecha digital importantísima en quienes están en la educación pública y quienes están en la educación privada. Eso es completamente todo un tema para nosotros como padres y madres de familia. ¿Cómo vamos a reducir esas brechas, verdad? En una generación realmente golpeada en el tema de la educación. Yo creo que hay dos elementos. Uno, es perverso tener recursos el Estado y no hacer las inversiones para lograr la conectividad que se requiere para esa población que se nos está quedando por fuera. Eso es perverso. Y resulta que es tan doloroso cuando usted efectivamente escucha madres de familia que dicen: doña Linet, tengo un hijo que está en tercero, una hija que está en cuarto grado, y ninguno de los dos sabe en este momento leer ni escribir. Eso es algo que no es de recibo, no es de recibo. Yo creo que acá tenemos que tener claridad de que esa brecha digital para unos es cubrir el elemento básico fundamental, y ahí tenemos que trabajar. Para otros tenemos que ir inclusive más allá, tenemos que hablar de esa 5G y tenemos que hacer lo propio para lograrlo. Tenemos que iniciar un trabajo que nos permita una mayor inclusión, efectivamente, porque hay muchas personas que no se han visto afectadas y que tienen la posibilidad, por lo tanto, de buscar efectivamente esos derroteros. Yo siento que acá algo también que me parece importante de rescatar es lo siguiente: la desigualdad que está afectando no solamente lo está haciendo en este momento a las familias que ya se encontraban en una situación de pobreza, sino que en este momento coyunturalmente son muchos los afectados.
y muchísimas jefas de hogar, en el caso que usted plantea, que en este momento están con trabajos de horas apenas muy limitadas. Tenemos ahí que trabajar muy fuerte. Yo creo efectivamente que debemos trabajar en la red de cuidado con la posibilidad de universalizar inclusive ese servicio y que eso nos ponga en una mayor posibilidad. Muchísimas gracias, doña Linet. Vamos ahora con don Fabricio Alvarado. ¿Cuáles acciones y qué iniciativas impulsarán en materia de educación para fomentar el empleo joven y femenino en las áreas STEM, donde tenemos grandes oportunidades? Cuando yo oigo hablar o pienso en lo que se ha denominado el apagón educativo, no pienso solamente en lo que nos ha pasado con la pandemia, donde incluso vimos al gobierno mandando a todos para la casa porque no tuvo la capacidad de generar conectividad para los estudiantes de ciertas zonas, sino que también pienso en las malas decisiones que se han ido tomando a nivel precisamente de lo que es el contenido de los sistemas educativos a todo nivel, decisiones que se vienen tomando desde hace ya varios gobiernos. Yo vengo hablando de una reforma educativa desde hace 4 años, de una gran reforma educativa para la Costa Rica del siglo XXI, para la Costa Rica del Bicentenario. Y esta reforma educativa incluye sí o sí el tema de la conectividad. Nueva República plantea para el gobierno 2022 el plan 100% fibra óptica, que en todo el país exista la posibilidad de accesar a la fibra óptica, y por supuesto esto implica también llevar lo que tiene que ver con ayuda social a otro nivel y que entonces la fibra óptica tenga acceso sin costo alguno para personas que no pueden pagarla. Y esto, por supuesto, tiene que ver con darle conectividad en todos los niveles, preescolar, escolar y secundaria, a los centros educativos, para que ahí entonces, precisamente, los estudiantes, nuestros estudiantes, estamos hablando de 1.196.000 estudiantes, tengan acceso a las nuevas tecnologías, tengan acceso a estas materias STEM y tengan acceso a lo que hoy se habla a nivel mundial y a lo que les va a generar empleo cuando salgan del colegio. Entonces, eso es necesario hacerlo junto con iniciativas que estamos ya trabajando en ellas para darle las herramientas también. Lo han hecho otros países, ¿por qué no puede hacerlo Costa Rica? Eso es un tema que tiene que hablarse y tiene que decirse. Cuando un país hace algo, como lo que voy a mencionar, conseguir tablets, conseguir computadoras para los estudiantes de todo el país, hay gente que dice que eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer y se pueden conseguir donadas o se pueden conseguir incluso pagadas sin intereses si se hacen las negociaciones correctas con las empresas correctas y se les dan estas herramientas a los estudiantes para que accesen a esa educación. La conectividad para mí es vital y por supuesto eso implicará hacer cambios dentro de esta gran reforma que tiene que ver con darle fuerza a las STEM, darle fuerza al bilingüismo para que nuestros estudiantes salgan bilingües en un plazo de no más de 10 años en un 100% de los colegios de nuestro país. Esto incluye también, a propósito de que estamos en un foro de la Asociación Bancaria Costarricense, que nuestro sistema educativo prepare en cultura financiera, en educación financiera, y para eso queremos trabajar de la mano con la ABC también, a nuestros estudiantes para que cuando salgan sean gente que sepa manejar sus finanzas, que sepa manejar su dinero. Esto generará mucho empleo y espero poder ampliar esto en la pregunta de los 2 minutos porque me quedan solo 10 segundos. Lo cierto es que para nosotros es clave que ese 8% del PIB que se tiene que invertir en educación se haga de la manera correcta. Muchísimas gracias, don Fabricio. Mi pregunta, el INA cuenta con una nueva ley. En la implementación de dicha ley, ¿qué se podría hacer para impulsar las carreras técnicas STEM, sobre todo en las regiones? Totalmente de acuerdo, y lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Yo he mencionado mucho estas 2 palabras en los últimos foros y entrevistas que he participado. Voluntad política. Los recursos están en Fonatel para generar la conectividad. Se pueden conseguir recursos frescos subastando el espectro 5G también para trabajar en el tema de conectividad. Hay un 8%, repito, del PIB en materia de educación que está determinado por ley, que tiene que dársele a la educación, pero que no se ha distribuido bien y no se han tomado las decisiones correctas. Voluntad política
es la clave. En el tema de bilingüismo también tienen que generarse las condiciones, tiene que de alguna manera trabajarse con el sector educación, con los docentes, para que ellos pues sean parte de este proceso, no solo recibiendo las capacitaciones, sino también pues recibiendo los incentivos necesarios para que no sea como se está dando ahora, que el mismo sector de los docentes se siente golpeado y se siente atacado en medio de esta crisis educativa que estamos viviendo. Yo creo firmemente que tomándonos de la mano con los distintos sectores, el privado para las alianzas público-privadas para cuando sea necesario, con el INA para que se empiece a trabajar en estas STEM, y como bien lo dijo Patricia, fuera del gran área metropolitana, donde es más urgente, donde el talento humano no está preparado y especializado en su gran mayoría para las empresas que quieren venir a poner zonas francas ahí, con los docentes en general, tomándonos de la mano todos con voluntad política, podemos generar las condiciones porque los recursos están, las empresas quieren venir, tenemos ya el plan para generar las condiciones para que el ecosistema sea un ecosistema amigable para que eso suceda y para que el empleo se genere. Tengo 10 segundos para decirles que incluso estamos pensando en planes para certificar en inglés a grupos grandes de jóvenes de Limón, Punta Arenas y Guanacaste, tema que estamos apenas empezando a trabajar y que ampliaremos para llevar empleo a esas provincias. Muchísimas gracias, don Fabricio. Seguimos con don Rolando Araya del partido Costa Rica Justa. ¿Cuáles acciones y qué iniciativas impulsarán en materia de educación para fomentar el empleo joven y femenino en las áreas STEM, donde tenemos grandes oportunidades, don Rolando? Muchas gracias. Don Fabricio, no es por opacarlo, pero yo tengo 40 años de estar planteando un gran cambio educativo. De trabajar en eso ha sido un reto de mi vida. Y posiblemente está esperando la silla presidencial para que lo pueda hacer siendo presidente de la República. Nada me dará más gusto. Pero ahora, si vamos a hablar de estos cambios, lo primero que tenemos que hacer es producir una reconciliación con los educadores. Hay un conflicto, un enfrentamiento, un resentimiento, y hay que tratar eso como punto número uno. Y luego plantearse el tema de los objetivos. Estamos educando niños y jóvenes para vivir en una sociedad que ya no existe. El desarrollo del intelecto como meta principal debe cederle campo, no desaparecer, pero cederle campo a la formación del ser, a la formación de la persona, al desarrollo del ser humano, y eso requiere otras cosas. Primero, poner como punto esencial para un niño, no enseñarle a odiar el estudio como estamos haciendo, sino enseñarle a amar el estudio. Un chiquito que aprende a amar el estudio, ya déjelo solito, ese va a desarrollarse solo. Luego, a desarrollar técnicas de aprender a aprender. No voy a ahondar en esto porque no tendría mucho tiempo. Escoger 5 materias que serían las materias estrella. Primero, hacer expertos lectores, enseñar a leer de verdad. Segundo, enseñar matemática básica de verdad, aritmética. Casi nadie, a menos de que sea ingeniero, usa nunca ecuaciones de 3 incógnitas o integrales. No. La gente lo que necesita es aprender bien a multiplicar, a dividir, a calcular porcentajes y esas cosas. Tercero, una nueva materia que llamo el arte de vivir. Inteligencia emocional, personalidad, liderazgo, habilidades blandas, saberse cómo guiarse uno mismo. Cuarto, aprender un idioma, empezar y manejar bien el propio y aprender un idioma. Y quinto, arte y tecnología fundamentalmente. Esas serían las materias estrella que yo estoy proponiendo. Hoy día pues, se han hecho estudios y está claro por los datos que un joven ha aprendido en el aula solamente el 10% de todo lo que sabe, un joven de 18 años. Eso quiere decir que la educación debe transformarse en función de aprovechar y apalancarse con el medio ambiente. Eso pone el aprendizaje por encima de la enseñanza y eso es toda una revolución. Bueno, posiblemente para esto haya que hacer un congreso pedagógico, como me están pidiendo los educadores. Yo encantado, porque esto hay que hacerlo con los educadores, no en contra de los educadores. Hay que hacer este gran cambio, soñar con un futuro distinto. Si queremos un país distinto, necesitamos una educación distinta. La variable macroeconómica más importante no es ni el tipo de cambio, ni la deuda pública, ni la inflación. La variable macroeconómica más importante es la educación del pueblo para salir adelante ante los desafíos del futuro. Muchísimas gracias, don Rolando. Y precisamente hemos hablado de escuelas y colegios, pero hablemos un poco también de la autonomía universitaria.
¿Cómo promover un uso del presupuesto más eficiente en carreras con alto potencial laboral? Mire, yo soy profesor en la Universidad de Costa Rica desde hace 35 años y pues yo inevitablemente hago comparaciones con el ambiente académico, intelectual que había cuando yo entré a la universidad de estudiante. A mí me parece que la universidad debe recuperar su esencia, debe recuperar su visión. Y una de ellas es reconocer que una educación universitaria sin investigación es su secundaria avanzada. Y eso es lo que estamos haciendo, si no hay investigación. Me he alegrado muchísimo de ver lo que está haciendo el tecnológico. No lo sabía. Para mí me causó una enorme sorpresa darme cuenta que están en este momento investigando en fusión fría, que va a ser el gran cambio mundial. Es el santo grial de la tecnología, la fusión. Bueno, investigación, hay que hacer esto. Bueno, pero usted no me está preguntando sobre las cosas que yo pienso, sino cómo manejar el tema de la autonomía universitaria de cara a los dramas que tenemos en torno al gasto. A mí me parece que debemos respetar la autonomía universitaria. Nosotros no podemos arrancar en una bronca con los universitarios diciéndoles que queremos meternos en la administración. Y yo creo que por falta de diálogo, por falta de liderazgo político, por falta de experiencia política, por el amateurismo que ha privado aquí en los últimos tiempos, en los altos puestos de conducción nacional, se ha ido creando un conflicto que es absolutamente innecesario. Yo estoy seguro que podemos llegar a acuerdos con las universidades para optimizar el gasto, para planear el futuro, para hacer los cambios que se requieran hacer, dejando la iniciativa del lado de ellos y no que sea un gobierno el que solo se imponga. Muchísimas gracias. Le regalo los 8 segunditos. Nos va a regalar esos minutitos, ¿sí está bien? Yo los aprovecho entonces para decirle a la gente que está conectada en casa que aquí seguimos. Estamos hablando de un tema muy importante para todos nosotros, como lo es la educación, que es uno de los temas que realmente nos preocupan y que necesitamos avanzar. Precisamente terminamos este bloque de educación con don José María Figueres. Don José María, ¿cuáles acciones y qué iniciativas impulsarán en materia de educación para fomentar el empleo joven y femenino en esas áreas STEM donde tenemos grandes oportunidades? Muchas gracias. Aprovecho que estamos aquí en el auditorio de la Fundación Omar Dengo para reconocer el papel, el liderazgo, el tremendo aporte de la Fundación Omar Dengo al sistema educativo nacional. Recuerdo con cariño que cuando estuvimos en gobierno elevamos a un 6% del Producto Interno Bruto la inversión en educación por primera vez como mandato constitucional. Llevamos el inglés a las aulas de las escuelas primarias y además dotamos a todas las escuelas y a los colegios de laboratorios de cómputo, con lo cual iniciamos la transformación hacia la tecnología en nuestro sistema educativo. Hoy en día pienso que hay algunas acciones de emergencia que deberíamos de tomar inmediatamente para rescatar el gran apagón, como lo describe el Estado de la Nación que tenemos en educación, y después hay algunas medidas que deberíamos de tomar para transformar lo que es el sector o la educación que reciben los costarricenses en nuestro país. Primero, medidas de rescate. Usted mencionó, me parece, o doña Linet, jovencitos que están en tercer y cuarto grado, que no saben leer y no saben escribir. Nos lleva a una cruzada nacional de alfabetización, en donde rescatemos a esos y esas jovencitos. Hay además 250,000, 300,000 jóvenes que se desengancharon del sistema educativo, que probablemente no van a regresar a las aulas, muchos de ellos en los últimos años de su segundo ciclo. Para esos jóvenes necesitamos también un programa que los rescate con herramientas para la empleabilidad, tengan o no tengan sus títulos de conclusión de estudios secundarios, para que puedan abrirse campo en un mercado laboral que además es muy difícil.
Canal 13 convertido en un canal 24/7 de apoyo a la educación y la cultura para poder dar clases en todo lo que son STEM, incluyendo arte, materias STEM, incluyendo arte, que sean de primer nivel, de primera calidad, en donde el educador sea una persona que apoya lo que se está viendo en la televisión y en donde podamos reintroducir la educación por medio de la televisión a las casas y a los hogares también. Eso en cuanto al programa de rescate, el programa de emergencia. Hay algunas acciones en cuanto a la transformación que abordaré ahora al final de su pregunta. Muchísimas gracias, don José María. ¿Cómo hacemos para que las mujeres no vean tanto, no le hagan caso tanto a esa resistencia social de no incluirnos en carreras STEM? Digamos, según datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, ya en medicina casi que estamos 50-50, ¿verdad? Pero en otras áreas de ingeniería, de las matemáticas, de las ciencias, todavía no hay muchas mujeres en ese sector, y yo creo que así como somos exitosas en diferentes campos y hacemos la diferencia en diferentes campos, podríamos hacerlo en esta área STEM. ¿Cómo hacemos para que las muchachas, ojalá que nos estén viendo en esta transmisión, se sientan motivadas a ingresar a un campo que por años se ha dicho que es más de los hombres que de las mujeres? Ese debe ser un esfuerzo nacional en una sociedad que todavía tiene muchos sesgos machistas, en donde les demos el espacio que realmente, más que se merecen, podrían hacer un aporte muy significativo a que este país camine mejor. No puedo concebir de una reactivación económica, que es uno de los temas por los que empezamos, sin que estén de lleno metidas las mujeres. Y eso lleva entonces a retos nacionales que tenemos, como el de establecer una red de cuidado para jovencitos y adultos mayores, que es el primer nivel, o que es el pasaporte, o que es la primera cosa que necesita la mujer para poder salir del hogar y desempeñarse en la vida nacional, haciendo los grandes aportes que puede. Retomo el tema de la educación en cuanto a la transformación. Pasado el rescate de esta emergencia, pienso que debemos evolucionar en la transformación del sistema educativo nacional. Aquí se han expresado algunas ideas que me parecen buenas, las complemento con 5 ejes. Primero, hay que hacer un enorme trabajo con docentes en el país para acreditarlos en las nuevas experiencias y en las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología para poder avanzar con el sistema educativo. Segundo, tecnología, conectividad. Nos toma 18 o 24 meses llevar internet de buena calidad a todo el país, con una inversión de 600 millones de dólares, algunos de los cuales están en Fonatel y otros hay que titularizar ingresos. Tercero, Costa Rica, país bilingüe. Al 2030 deberíamos de ser un país bilingüe. Cuarto, una educación técnica para los que ya están muy fuera del sistema, que les permita ingresar otra vez con herramientas de empleabilidad. Y el quinto es el tema que usted mencionaba ahora, que es abordar el acceso y facilitar el acceso de las mujeres a carreras STEM, en donde yo incluyo el arte como una de ellas. Muchísimas gracias, don José María, y de esta forma terminamos este último bloque. Hemos hecho un repaso por diferentes temas importantísimos para el país: finanzas públicas, reactivación económica, infraestructura, educación, en un esfuerzo que ha hecho la Asociación Bancaria Costarricense por traerles de voz de algunos de estos candidatos esas propuestas, por dónde quieren llevar a Costa Rica en cada uno de estos temas. Vamos a terminar este evento con un mensaje de 1 minuto, un mensaje de cierre de cada uno de los candidatos de 1 minuto, donde podrán tener la oportunidad de dar ese mensaje a los costarricenses, ese mensaje clave que quieren posicionar de cara a las próximas elecciones. Vamos a, como empezamos de aquí para allá, vamos a empezar de allá para acá con doña Linet. Muchas gracias, muchas gracias. Reactivar la economía, y nosotros hemos sumado a nuestro programa de gobierno un elemento más: reactivación social. Nos parece que resulta fundamental en una época
como la que hemos tenido, donde efectivamente la sociedad, la familia se ha visto golpeada desde el distanciamiento, desde las restricciones, desde las limitaciones económicas y también desde el dolor de pérdida de muchas vidas humanas. Queremos reactivar esa economía, pero queremos también tener una sociedad saludable, una sociedad que continúe adelante, y para ello también proponemos, por lo tanto, unas instituciones al servicio de la ciudadanía, unas instituciones poniendo al centro de sus agendas a las personas, a esos seres humanos, desde sus diferentes actividades y desde los lugares donde desarrollan esas actividades. Quiero una institucionalidad al servicio del ciudadano. Muchísimas gracias. Don José María. Gracias. El país vive una emergencia no declarada. En cualquier dirección que volvamos la mirada, este país se cae a pedazos. Hay muchas cosas que hacer y hay que priorizar. Y uno de los elementos más importantes es la reactivación económica y el rescate del empleo y de condiciones para fomentar el emprendimiento en nuestro país. Por eso es que lanzamos el programa 911 para la reactivación económica y el rescate del empleo, con 6 ejes muy específicos que mediante la inversión de $2.000 millones a lo largo de los próximos 2 años nos permiten generar más de 200.000 oportunidades de trabajo directo y 40.000 indirecto en áreas como turismo, agricultura, construcción de vivienda, instalación de internet en todo el país. Eso es lo que requiere el país y para eso se necesita experiencia. Gracias, don José María. Don Rolando. Aquí hemos hablado de ideas y propuestas, y yo no creo que ese sea el problema. Abundan buenas ideas por todas partes. Yo les voy a pedir que confíen en mí. Eso ustedes ya tendrán tiempo de valorar lo que yo pienso y las cualidades que yo puedo ofrecer para ser presidente. Yo le pido que confíe en usted mismo. El costarricense está abatido, está pesimista, está con la autoestima en el suelo y es necesario levantar esa autoestima, cambiar el pesimismo que hay por optimismo, cambiar la tristeza por alegría, que de verdad tengamos fe en nosotros mismos. Este pueblo ha hecho grandes cosas, porque por más ideas buenas que hayan, por más conducción buena que haya, si no hay esa fe del pueblo en sí misma, esa confianza en lo que somos, ese ir a nuestras raíces para florecer en el futuro, nosotros no vamos a superar esta crisis. Yo hago este llamado porque para sacar a Costa Rica de esta situación lo tenemos que hacer juntos. Muchísimas gracias, don Rolando. Terminamos con don Fabricio. Los costarricenses somos gente que quiere trabajar, no que nos regalen nada. Me lo han dicho en Punta Arenas, en Limón, en cada una de las comunidades, en Guanacaste, en todo el país donde hemos ido a visitar, nos han dicho: no queremos que nos regalen nada, queremos trabajar. Nueva República tiene listo todo para, a partir del 8 de mayo del 2022, generar las condiciones para que usted trabaje. Soy un enamorado de mi país, y estoy seguro que usted que nos está viendo también. Pongámonos de acuerdo, abracémonos, no nos soltemos, trabajemos juntos, con confianza, con esperanza, con seguridad y con una visión hacia adelante. Miremos hacia el futuro, ya no hacia el pasado. Veamos cómo tenemos grandes oportunidades, cómo las cosas sí se pueden hacer, y poniéndonos de acuerdo, hagámoslas. Estoy seguro que la esperanza va a ganar en las próximas elecciones si usted toma de la mano a su vecino, a su amigo, a su familiar y se pone de acuerdo y hacemos todos lo que Costa Rica necesita. Reactivación económica, empleo, esa es la ruta. Visión a futuro, esa es la ruta. Podemos hacerlo. Muchísimas gracias, don Fabricio. Y de esta forma quiero agradecerle, señores candidatos, señora candidata, muchísimas gracias por darnos un foro lleno de conocimiento, lleno de experiencia, pero sobre todo de respeto.
Así es que muchísimas gracias por este espacio, y la Asociación Bancaria Costarricense le da las gracias a los que están acá en este foro, asimismo a quienes están conectados y han estado conectados viendo cada una de las propuestas de los candidatos. Para la Asociación Bancaria Costarricense es fundamental crear estos espacios de cara a usted, de cara a que tenga las herramientas necesarias para poder emitir un voto responsable en las próximas elecciones. Que tenga muy buenos días.